Bendito y amoroso Dios, que tu morada es en las alturas de los cielos. Alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre en esta hora y por toda la eternidad. Te damos gracias, Padre, porque has puesto en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de conocerte mejor, de profundizar en tu palabra, en tus mandamientos. Y hemos venido aquí para tener un encuentro contigo, Padre. Vamos a abrir de tu palabra y pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, que Él dirija este estudio, Padre, que abra nuestra mente, nuestro entendimiento y que podamos retener y atesorar el mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros y que ese mensaje, Señor, esa palabra poderosa, la podamos poner en práctica en nuestras vidas y que otras personas puedan ver que hay pueblo de Dios en la tierra. Así que bendícenos así como estamos, Padre, a cada una de las personas que están en estos momentos, a las que están viniendo en camino y a aquellas personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Como dije, vamos a comenzar con la lección número 1 y como se dijo hoy en la mañana, traigan siempre un cuaderno o algo para tomar nota, porque se les puede olvidar. Si alguien no trajo, se le puede suministrar en estos momentos un cuaderno para que ustedes tomen nota. La idea es que este material que ustedes mismos van a tomar nota, después les sirva de guía si ustedes deciden repasar con el libro de Daniel lo que vamos a lo que vamos estudiando. El libro de Daniel, tanto como el libro de Apocalipsis, tienen mensajes específicos para nuestros días. A pesar de que el libro de Daniel se escribió hace muchos años, ahora vamos a ver los años, pero Dios lo reveló para nuestros días. Es verdad que para el tiempo de Daniel, el libro de Daniel era un libro cerrado, sellado, porque el Dios le decía a través del ángel a Daniel: sella el libro, Daniel, no es para tu tiempo, es para el tiempo del fin. Pero nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Por lo tanto, el libro de Daniel está abierto para nosotros. Y cuando nosotros leemos el libro de Daniel y lo entendemos bien, nos vamos a entender muy bien el libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis es como una continuación del libro de Daniel. Así que nosotros hemos decidido comenzar por el libro de Daniel. Y este libro nos proporciona un viaje extraordinario al pasado. Nosotros vamos a viajar al pasado. Es como si hiciéramos un viaje al pasado a través de la historia. Y una historia que no solamente está en la Biblia, está en los libros de historia. Si usted va a estudiar lo que vamos a leer ahora en los libros de la historia, va a haber muchos más detalles de lo que la Biblia dice acerca de los imperios que existieron a partir del tiempo de Daniel en adelante. Así que el libro de Daniel en realidad se enfoca en el gran conflicto. Ustedes saben que hay un conflicto que comenzó en el cielo entre las fuerzas del bien, liderada por Cristo Jesús, y las fuerzas del mal, liderada ¿por quién? Por Satanás, por el enemigo. Vamos a ver que es una lucha entre la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer, y la voluntad humana, lo que el hombre quiere hacer. Y siempre se chocan entre la verdad, las verdades del cielo, las verdades de Dios y las creencias paganas. Ustedes saben que hay una cantidad de personas que se rigen por creencias paganas, por dioses falsos. Pero está el Dios verdadero y la creencia verdadera. Entonces hay una confrontación siempre, hay una lucha ahí. También es entre el eterno gobierno de Dios, el gobierno de Dios que rige todo el universo, no solo este planeta, sino todo el universo,
por un lado, y por el otro está los transitorios gobernantes de la tierra. Transitorios porque los gobernantes de la tierra están un tiempo y luego se van o se mueren. Es una lucha entre el perseguido pueblo de Dios y sus enemigos, los perseguidores. Así que hay una confrontación entre dos bandos. La opinión tradicional, hermanos y hermanas, incluso la opinión de los judíos, porque el libro de Daniel está en el Antiguo Testamento y los judíos, todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios para ellos. Para ellos sigue siendo palabra de Dios. Para los judíos, lo que no es palabra de Dios es el Nuevo Testamento, que para nosotros sí es palabra de Dios. Así que en este caso particular, en el libro de Daniel, compartimos la misma creencia, tanto judíos como cristianos. Entonces, tanto los judíos como los cristianos datan de que el libro de Daniel comenzó a escribirse en el año 600 antes de Cristo. Fíjese cuántos años antes de que Cristo se encarnara, viniera aquí como un bebé, el bebé de Belén, creciera, se hiciera hombre, etc. 600 años antes de Cristo, periodo en que Daniel fue tomado como prisionero y fue llevado como cautivo al gran imperio de Babilonia de aquel entonces. El imperio de Babilonia estaba en su apogeo en aquel entonces. Y el imperio de Babilonia, al frente estaba Nabucodonosor, fueron los que invadieron a Jerusalén y se llevaron miles de cautivos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos asegurar que el autor del libro del profeta Daniel es Daniel? Es una pregunta que muchos eruditos que estudian la Biblia se preguntan. ¿Cómo nosotros podemos asegurarnos de que el libro de Daniel fue escrito por Daniel, el profeta? Porque, ¿cuántos años hace? Para el tiempo de Cristo hacían 600 años y para nosotros, imagínense, ¿cuántos años? Son más de 2600 años de que se escribió este libro. Ahora, ¿cómo podemos asegurar? Bueno, hay aquí unos puntos muy importantes. Existen evidencias de creer que Daniel fue el autor del libro porque utiliza la primera persona del singular al escribir. Daniel está redactando como si fuera un diario personal los acontecimientos. Esa es una evidencia. La otra evidencia, solamente alguien que vivió en esa época puede dar detalles precisos. Porque un historiador que estudia la historia, por ejemplo, vamos a poner ahorita, hoy en día, que se ponga a estudiar la historia de Grecia, de los griegos. ¿Qué puede decir el historiador? Y puede especular muchas cosas y ver las ruinas, tomar fotos y todo eso, pero no va a dar detalles como da Daniel, que vivió en la época. ¿Ve? Entonces, esa es otra evidencia. Pero si eso para ustedes no es suficiente material para decir que fue Daniel el que lo escribió, aquí hay una razón poderosa donde Daniel escribió el libro de Daniel. Y ese fue Cristo que citó el libro de Daniel. Cristo mismo lo citó. ¿Dónde está eso? Vamos a leerlo. Mateo 24:15. El mismo Jesucristo citó el libro de Daniel. Y eso garantiza de que el libro de Daniel fue escrito por el profeta Daniel. Claro, si nosotros no creemos en la palabra de Dios, vamos a decir que no. Pero se supone que nosotros somos creyentes y creemos que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, vamos a leer Mateo 24:15. Mire lo que dice allí. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel,
el que lee entienda. Y luego Jesús explica qué es lo que hay que hacer, pero no viene al caso lo que Jesús sigue diciendo. Lo importante es que en ese versículo el mismo Señor Jesucristo está citando al profeta Daniel y eso le da validez al libro de Daniel, de que Daniel el profeta lo escribió. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Todo está bien? Bueno, vamos a comenzar con Daniel, hermano. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 y 2. A ver, alguien que lo lea, vamos a usar el micrófono para que ustedes vayan leyendo los versículos y entonces comenzamos a comentar. Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a leer. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ok, vamos a aclarar aquí algunos puntos. Vino Nabucodonosor y invadió, sitió a Jerusalén. Se llevó miles de cautivos. Entre eso estaba Daniel, como vamos a ver en los versículos más adelante. Entre eso estaba Daniel y sus amigos. Pero aparte de eso, dice que se llevó los utensilios de la casa de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo allí? ¿Qué son esos utensilios de la casa de Dios? Alguien que lo diga, por favor. Alguien que comente. Bueno, pues son todo lo que había dentro en el templo, los vasos, ¿qué se puede decir? Las lámparas, todo lo que era de oro, todo lo que tenía valor, todo fue lo que se llevó. Así es. En el templo adentro en el templo todo era de oro. Pero, por ejemplo, en la mesa de los panes de la proposición habían copas, vasos y jarras de oro. Habían también incensarios de oro. Así que había muchos utensilios. Por ejemplo, en el candelabro habían también utensilios en el candelabro para ponerle aceite al candelabro, para apagar la luz del candelabro, para limpiar el candelabro. O sea, habían platos, había una cantidad de utensilios que se utilizaban para darle mantenimiento al candelabro, lo que estaba en la mesa de los panes y también en el altar del incienso. Y todo eso se lo llevó Nabucodonosor. Y uno dice, pero ¿por qué Dios permitió esto, no? Pero hay un detalle que yo quiero decirle. Dios permitió que Nabucodonosor lo llevara, porque si él invadía la ciudad y dejaba todo ese oro allí, ¿qué iba a suceder con los aldeanos que se quedaron? Con los pobres y los pueblos vecinos que no eran judíos. ¿Qué iban a hacer con esos utensilios? Bueno, contestando a la pregunta que está haciendo usted, pues iban a asaltar, pero yo tengo algo. Ajá. Antes de eso, sí. Porque también el templo, cuando ellos vinieron y se llevaron a todos, quemaron el templo y obviamente que si hubieran quemado y no hubieran sacado nada, pues todo eso se hubiera quemado. Exacto. ¿Verdad? Bueno, no lo quemaron enseguida. Hay dos deportaciones que le vamos a ver ahorita. En la primera deportación se fue Daniel, pero después vino la otra deportación y en la otra deportación estuvo la destrucción de la ciudad, el templo y el muro. Destrozaron la ciudad, la quemaron la ciudad y dejaron a la gente pobre, a la gente que no tenía recursos, que vivía mal, la dejaron ahí. Entonces, fíjese que Dios, a pesar de supuestamente que permitió ese mal para el pueblo de Dios, pero ahora lo vamos a dilucidar bien. Dios permitió que Nabucodonosor se llevara los utensilios al tesoro, a la casa del tesoro de Babilonia, para guardarlos.
porque Dios tenía previsto, y lo dijo por a través de un profeta, que ese cautiverio no iba a ser eterno. Ese cautiverio iba a tener cierta cantidad de años. ¿Cuántos años? ¿Se acuerdan? 70 años. Eso lo vamos a ver más adelante con detalles. Pero lo importante es que Dios permitió que se llevaran los utensilios porque Nabucodonosor iba a guardar esos utensilios sagrados en el templo. Que luego, cuando Dios diera la orden de que el pueblo judío regresara a Jerusalén, se iban a traer todo ese oro y toda esa plata. Y podían seguir alabando y glorificando el nombre de Dios en el templo con los utensilios. A ver, allá el hermano quiere hacer un comentario. Usualmente en la historia, cuando conquistan un imperio a otro, destruyen todo para que no haya historia ni que memoria, ni de que se escribió ni Exacto. Nada. Y eso era algo especial. Exactamente, para el pueblo de Dios. Ahora, aquí hay una pregunta que ustedes no se la hacen, pero la voy a hacer yo. ¿Por qué Nabucodonosor se le ocurrió invadir a Jerusalén y Dios lo permite? Porque si es pueblo de Dios, Dios va a defender a su pueblo. Si ustedes leen la historia del pueblo de Dios, Dios mandó un ángel, eran 300, ¿no? Como era la historia de Gedeón, 300 que iban a luchar con un ejército enorme. Y resulta que Dios mandó el ángel y mató a todo el mundo, pero lo mató enseguida. Miles mató, un solo ángel. Y cuando estos se levantaron en la mañana, vieron toda una cantidad de cadáveres ahí, todo el campamento que dejaron, alimentos, dejaron una cantidad de cosas, los tesoros, todo lo dejaron ahí. Estaban todos muertos. Pero ¿por qué Dios acá permite que Nabucodonosor invada a Jerusalén, la destruya, se lleven los utensilios, se lleve la gente cautiva y Dios no haga nada? A ver, ¿qué me dice, hermana? Pastor, recordemos que el profeta Jeremías le advirtió al pueblo de que se volvieran a Dios porque se habían apartado y no escuchaban a los profetas de Dios. Y Jeremías, que se conoce como el profeta llorón, lloraba amargamente porque veía la rebeldía del pueblo. Entonces, Dios, amando al pueblo, pero viendo cuánto estaban tan lejos de él y se alejaban cada vez más porque adquirieron las costumbres paganas, y entonces había idolatría y había muchas cosas injusticias, ambición, corrupción, egoísmo. Y entonces Dios permite, pero ya les había advertido, no lo permite sin que ellos supieran. Jeremías les estaba llamando la atención y profetas antes de él ya lo habían hecho, pero Jeremías les estaba diciendo que se volvieran a Dios y ellos nunca lo quisieron escuchar, lo tiraron, ¿verdad? En la cisterna para que él no hablara, porque no querían escuchar. Y todo esto Dios lo permite por la dureza del corazón del hombre. Así es. Nosotros vamos a detallar lo que dijo la hermana con evidencia bíblica. Así que es necesario reconocer las advertencias de Dios. Dios advierte a su pueblo. Dios nos advierte a nosotros. Él nos dice, la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, hay dos caminos. Si tú eliges el camino del pecado, ¿con qué te vas a encontrar? Con la muerte. Pero si tú eliges el regalo que Dios te da, vas a tener vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, no es problema de Dios, hermano, es decisión nuestra. Es lo que nosotros decidimos hacer en nuestras vidas.
Y gracias a Dios que nosotros hemos decidido bien. Estamos aquí para conocer más de ese Dios que nos ama, que nos quiere salvar y que nos quiere llevar a vivir con Él por toda la eternidad. Pero hay otras personas que van a hacer su vida por ahí, a perder el tiempo en cualquier otra cosa en vez de alabar y glorificar el nombre de Dios en su santo día, en un solo día. El Señor dice, te doy 6 días para que hagas todas tus cosas. Tienes que trabajar, tienes que ganar, hacer negocio, tienes que ganar dinero, pues tienes 6 días para eso. Pero hay un día que el Señor se lo reserva para Él y quieres que tú estés con Dios ese día completo. El día completo, hermano, que comienza la puesta del sol del viernes y termina la puesta del sol del sábado. El día completo dedicado a alabar y glorificar el nombre de Dios. Aprovechemos ese tiempo para darle gloria a Dios, el que nos da la vida, el que nos da la salud y el que nos ofrece la salvación. Tenemos que hacer un esfuerzo de nuestra parte. No nos podemos quedar en otras cosas, perder el tiempo en otras cosas. Tenemos que oír la voz de Dios y Dios nos advierte, como le advirtió al pueblo de Dios en aquel tiempo. Como decía la hermana, había idolatría, había desobediencia a la palabra de Dios, adoraban otros ídolos, había corrupción, violencia, había maldad en el sentido de que no había condescendencia con los pobres, con las viudas, no les importaba nada al pueblo de Dios, cada cual trataba de hacerse más rico. Y entonces y Dios le advertía de muchas maneras, no de una sola manera. Vamos a ver que el Señor les da advertencia contra Israel, específicamente contra Judá. Y vamos a leer varios textos donde está la advertencia de Dios. Vamos a comenzar una advertencia muy temprana. Porque la hermana mencionó un solo profeta, pero no, son por lo menos 3 profetas. Y el primero es Isaías. Isaías hace una advertencia temprana en tiempos del rey Ezequías. Isaías comenzó a darle la advertencia al pueblo de Dios, escuche bien, en el año del 740 al 700. Estamos hablando de 140 años antes de la deportación. Más de 100 años, Dios ya le estaba advirtiendo al pueblo de Dios que volviera a sus caminos, que volviera a sus pasos, porque si no, iba a mandar a Babilonia. 140 años, del 740 al 700, Isaías le estaba diciendo lo que dice el versículo capítulo 39, versículo del 5 al 7. Alguien que lo lea, por favor. Isaías, capítulo 39, versículo del 5 al 7. Son tres lecturas. A ver, alguien que lo lea, por favor. Levante la mano y lo lee. Y la palabra de Dios dice así: entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna casa quedará. Ninguna cosa dice quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Imagínense, de 100 a 140 años a través del profeta Isaías diciéndole lo que iba a suceder más de 2, 3 generaciones después. Que todo lo que tenían acumulado se los iban a llevar y que muchos iban a ser eunucos. ¿Ustedes saben lo que es un eunuco?
una persona eunuca, el eunuco es el hombre, no la mujer, le hacen una cirugía al hombre y ya el hombre queda estéril de por vida, no puede tener hijos. Que generalmente lo hacen con los bueyes. Los bueyes que lo utilizan para arar la tierra, antes, ¿no? Ya hoy hay máquinas, pero antes cuando usaban bueyes, las yuntas de bueyes para arar la tierra, hacían eunucos a los bueyes. O sea que le hacían una cirugía y entonces ya ese buey ya no podía, por ejemplo, procrear con una vaca, ni sentía tampoco el deseo. En cambio, un toro salvaje sí, porque el toro lo dejaban enterito. Y el toro no se podía usar para arar, porque el toro salía corriendo y hasta podía matar al que araba la tierra. Pero el buey se quedaba mansito, obediente, y se podía, pues, arar la tierra tranquilamente. Entonces, en el palacio del rey, a los hombres los transformaban en eunucos para que sirvieran al rey y no se metieran con las concubinas del rey. Ni sintieran el deseo tampoco de estar con las concubinas. Mujeres hermosas, que el rey se rodeaba de muchas mujeres hermosas. Entonces, obviamente, si hay una mujer hermosa y hay un hombre allí, ese hombre está haciendo competencia con quien sea, con el rey o con quien sea. Pero si la persona es eunuca, le quitan, digamos, la virilidad al hombre, no siente nada y puede trabajar. Y ya el profeta Isaías estaba advirtiendo que iban a ser eunucos en la casa del rey de Babilonia. ¿Se dan cuenta? Ahí está una advertencia. Esa es una de las advertencias del Señor. Vamos a ver otra advertencia del Señor más cercana a la fecha del 600. Este periodo es 640 al 609, es decir, 40 años antes de que sucediera. Dios mandó este mensaje en Segunda de Reyes. Alguien que lo lea, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos del 10 al 12. Son 3 versículos. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 10. Del 10 al 12. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñerán ambos oídos. Ahí está. Dios le advierte. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios mandó al profeta Jonás para que le advirtiera al pueblo de Nínive? El profeta Jonás no quiso ir, ustedes saben la historia, pero al final el profeta Jonás tuvo que ir a predicar como Dios quiso. Y él empezó a decir: de aquí a 40 días, si ustedes no se arrepienten, Dios va a destruir esta ciudad. ¿Qué hizo la ciudad? ¿Qué hizo el pueblo? Se arrepintieron de silicio y ceniza, hicieron ayuno, incluso hasta los animales ayunaron. ¿Y Dios destruyó a Nínive? No lo destruyó. Y Dios le está advirtiendo aquí al pueblo. ¿El pueblo acaso hizo ayuno en silicio y ceniza? Siguieron en su idolatría. Siguieron ignorando la voz de Dios. Y esto nos tiene que enseñar a nosotros, hermano. No podemos ignorar la voz de Dios. Cuando Dios nos llama
atendamos al llamado de Dios. Si Dios te está llamando a que seas parte del pueblo de Dios, no pongas resistencia, hermano. No pongas resistencia. Hay que decirle como Isaías le dijo al Señor. Cuando hay la pregunta que dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién va a ser el que predique? Y entonces Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Escuchó la voz de Dios y respondió inmediatamente. Entonces, cuando Dios nos está llamando a nosotros, hermano, no podemos resistir la voz del Espíritu Santo. No es juego. Dios no nos va a hacer daño. Dios nos quiere salvar. Dios nos quiere dar el regalo más grande que hay sobre esta tierra. El tesoro más grande que hay es estar con Dios por toda la eternidad, hermano. Viviendo en armonía, viviendo en una felicidad eterna, en una juventud eterna. Porque el Dios nos promete que en nuestro cuerpo glorificado no va a ser un cuerpo con achaques de la vejez y con enfermedades como tenemos nosotros ahora. No, vamos a ser jóvenes, de hombres y mujeres, digamos, en una edad de unos 25 años por toda la eternidad, con toda la energía, con toda la vitalidad. Y disfrutar de la presencia de Dios y de disfrutar de un mundo completamente renovado, un mundo nuevo donde hay perfecta armonía, donde no hay ni una mínima partícula de pecado. Es una maravilla de maravillas, dice el apóstol Pablo, que ojo no vio, que oído no escuchó y que no ha subido al pensamiento las cosas maravillosas que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Usted ama a Dios? Pues el Señor le tiene esa sorpresa maravillosa que ni yo conozco y que el mismo Pablo dice que es una maravilla lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios nos ama y Dios nos quiere salvar, pues hagámosles caso al Señor. Aunque a veces tengamos que vivir estrecheces, pero si estamos en las manos del Señor, ¿cuál es el problema? Si nos toca caer, caemos en las manos del Señor. Y sabemos que Él, en el día que Él quiera, Él nos levanta. Así que hay que confiar en el Señor. Esta gente, estos hermanos nuestros del pasado, no obedecieron. Y Dios tuvo que reprenderlos porque lo dijo a través de Isaías, lo dijo a través de los profetas. Ahora vamos a leer otro pasaje de Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo del 1 al 3. Cuando Jeremías comienza a predicar, cuando comienza a llevar la palabra de Dios, estamos hablando del 627 antes de Cristo. Alguien que lea Jeremías capítulo 1 del versículo 1 al 3. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén, el mes 5. Ahí está. Ahí comenzó el ministerio de Jeremías. Ahora vamos a saltar al capítulo 25 de Jeremías y vamos a leer del versículo del 8 al 11. Alguien que lea Jeremías 25 del 8 al 11. Vayan tomando nota de todos estos versículos, ustedes después lo pueden repasar en sus casas para afirmar conocimiento. Alguien que lo lea. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová,
y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y un espanto. Y en espanto. Y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahí está la profecía de los 70 años. 70 años de cautiverio. Pero yo quiero que retroceda, Saúl, al versículo 9, porque ahí hay un elemento clave que lo hemos pasado por alto. Mire lo que dice allí. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, que son las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y después, ¿qué dice? Oye, ¿cómo es posible que un rey pagano, un rey idólatra, que adora a otros dioses, Dios le diga, mi siervo? A ver, ¿qué dicen ustedes de esto? Porque si dijera Isaías o Jeremías o Ezequiel o Daniel, mi siervo, se entiende, porque es pueblo de Dios. Pero este no es pueblo de Dios. Nabucodonosor no es pueblo de Dios. Sin embargo, dice mi siervo. A ver. Era parte de la profecía. Dios había escogido al rey Nabucodonosor, aunque él era pagano y era un rey idólatra, pero Dios lo había elegido para mostrarle su poder, y al final este rey tan orgulloso, este rey tan altanero, reconoció a Jehová como el único Dios verdadero. Así es, sí. Aquí la lección para nosotros es que Dios utiliza también a los paganos. En su plan de salvación, Dios utiliza a los paganos. Si Dios utiliza a una mula para que le hable al profeta, un profeta testarudo que quería ir a maldecir a Israel, y la mula no quería avanzar, y Dios le abre la boca a la mula y la mula le habla al profeta, ¿cómo no va a usar a un hombre pagano en este caso? Lo usa, pero lo usa siempre para su propósito. El propósito era darle un castigo, el castigo de Dios, darlo a través de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, fíjese que no mató a toda la población. Él mató a algunos, a otros los llevó cautivos. Les preservó la vida. El pueblo de Dios estaba en cautiverio, sí, pero allá tenían trabajo, tenían comida. El pueblo de Dios no fue exterminado. Los utensilios sagrados del templo no fueron rapiñados por la gente que vivía por ahí. Porque si lo hubiesen dejado el templo ahí y venía gente de afuera, que me llevo yo este tazón de oro, el otro se llevaba un vaso y se robaron todo el tesoro y después no había nada para alabar y glorificar el nombre de Dios. Sin embargo, Dios lo planificó perfecto. El plan de salvación que Dios ha diseñado es perfecto. Así que nosotros tenemos que obedecer lo que Dios dice. Y Dios puede usar a las personas paganas incluso para dar un mensaje a su pueblo. Nosotros no podemos hacer acepción de personas, no podemos estar criticando a los que están afuera porque no están aquí en la iglesia y nosotros sí estamos y ellos no están. No podemos estar criticando porque a lo mejor un día los que están afuera están adentro y nosotros que estamos adentro estamos afuera. Y ha sucedido así. Personas que se han puesto a criticar y hoy en día ya no son ni adventistas, ni católicos, ni pentecostales, ni bautistas, ni nada. No son nada.
son su propia religión, se adoran a sí mismos. Entonces, esa gente que ya dieron la espalda a Dios, ya Dios también los desecha. Porque cuando uno recibe a Dios, Dios nos recibe a nosotros. Pero si uno rechaza a Dios, Dios nos rechaza también a nosotros. Él respeta nuestra decisión. Así que allí dice mi siervo. Y también vimos, no sé qué pasó con la señal, que se fue, pero vimos, vimos también, allí vimos que Dios llama a mi siervo a Nabucodonosor, y vimos en el capítulo 11, en el versículo 11, perdón, la profecía, en el 11, la profecía de los 70 años. El pueblo de Dios iba a estar cautivo en Babilonia 70 años. No se confundan, hermanos, con la profecía que vamos a ver en Daniel más adelante de las 70 semanas. Son cosas distintas. Los 70 años se refiere a años literales que iba a estar el pueblo de Dios cautivo en Babilonia. Y Daniel vivió esos 70 años. Y vivió más de los 70 años, porque él murió bien viejito. Incluso cuando terminó Babilonia, como lo vamos a ver, y empezó el otro reino, los medos y los persas, todavía vivía Daniel. Así que Daniel vivió muchos años. No se sabe, pero por lo menos yo diría como 100 años vivió o más Daniel. 70 años se fijaron para el cautiverio, pero las 70 semanas se fijaron, y no son 70 semanas de días, sino son 70 semanas de años. Quiere decir que 70 por 7, porque una semana tiene 7 días, ¿verdad? 70 por 7 son 490 años. Es diferente, 70 años a 490 años. Vamos a ver entonces la segunda deportación, porque la primera deportación es la que leímos en Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2. Eso fue en el 605 a.C., en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Eso lo leímos al comenzar Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2. Eso fue en el 605 antes de Cristo. Pero hay una segunda deportación donde se destruye todo, y eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo del 10 al 16. Y eso en la historia es en el año 597 antes de Cristo. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo del 10 al 16. ¿Alguien que lo lea, por favor? En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, y no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey
a sus oficiales y a los poderosos de la tierra, cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Y a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Hasta ahí, está bien. Esa es la segunda deportación. La primera deportación la leímos que fue en el 605 a.C. y la segunda deportación fue en el 597 a.C. Ustedes ven entonces que hay dos deportaciones. En la segunda deportación es cuando el Nabucodonosor destruye todo. Así que en Ezequiel capítulo 21, como hemos leído, Dios ordena a Ezequiel profetizar la venida del rey de Babilonia con espada contra Jerusalén. El capítulo 21 muestra el juicio inminente por la espada de Babilonia como instrumento divino. Vamos a leer aquí otros versículos que nos dan más luz y después hacemos un resumen. Jeremías 27, versículos del 6 al 8. Alguien que lo lea, por favor. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y a todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que acabe yo por su mano. Amén. Bueno, fíjense que aquí nuevamente el Señor dice otra vez al rey de Babilonia, mi siervo. Lo dice en el versículo 6. Otra vez llama a Nabucodonosor mi siervo. Y dice que le da allí en el versículo 6, dice 6 y 7, que dice que le dan las bestias del campo para que le sirvieran. Es decir, el rey de Babilonia toma poder de las manadas de ovejas y corderos, chivos, cabras, caballos, mulas, todo lo que tenía el pueblo de Dios, lo agarra Nabucodonosor. ¿Ve? Toma poder de las bestias también y de las personas. Y como vimos, deja nada más que a los pobres, personas que no tenían así oficio y todo. Pero muy inteligente Nabucodonosor porque se llevó las personas especializadas, se llevó guerreros, se llevó artesanos, se llevó herreros, que eran muy importantes en esa época, las personas que trabajaban en el hierro, en la madera. O sea, se llevó lo mejor de la nación judía y dejó a las otras personas que no, digamos que no tenían oficio, no tenían trabajo, no tenían ningún poder adquisitivo, como decimos hoy en la actualidad. No tenían oficio, ¿no? Porque si tuviesen algún oficio estarían trabajando bien. Entonces a esas personas él las dejó ahí. Así que vamos a hacer ahora un resumen para que ustedes vean cómo la historia corrobora todo esto, porque esto está en la Biblia, pero usted puede agarrar
enciclopedias de historia antigua y va a leer con lujo de detalles todo lo que la Biblia lo dice en forma resumida en 2 o 3 versículos. Usted lo puede leer en la historia. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la interpretación que nosotros utilizamos para interpretar la Biblia se llama el método historicista. Quiere decir que nosotros interpretamos la Biblia según el trayecto de la historia humana. Hay otras formas de interpretar la Biblia y entonces esas formas de interpretar la Biblia cometen errores. Porque está el preterista que manda todo para el pasado. Todo sucedió en el pasado. Nosotros no tenemos nada que ver. Todo eso, lo que está en la Biblia, fue en el pasado. Eso es mentira. O el futurista manda todo para el futuro. Que las cosas van a suceder allá en un futuro que no se sabe cuándo va a ser. No, hermano. Dios sigue la historia humana. Dios está al control de su iglesia, está al control del mundo. Entonces, las cosas que van sucediendo a nivel de la historia es como están escritas en la palabra de Dios. Dios va cuidando de su pueblo a través de la historia y les va advirtiendo sobre los peligros que ellos tienen. ¿Cómo deben proceder? ¿Cómo nosotros hoy en día debemos proceder? Aprendiendo de lo que pasó. Ustedes vieron que el pueblo de Dios en aquel tiempo desobedeció a Dios, se volvió a la idolatría, no escuchó palabra de Dios, no siguieron sus mandamientos. ¿Y qué hizo Dios? Pues le mandó un castigo. Usó a Nabucodonosor, los llevó cautivos, estuvieron esclavizados, muchos fueron transformados en eunucos para trabajar en el rey. Entre eso está Daniel y sus amigos. Ellos fueron vueltos en eunucos también. Entonces, sabiendo que si nosotros somos desobedientes a Dios vamos a recibir un castigo, ¿cómo tenemos que proceder nosotros? Siendo obedientes al llamado de Dios, a la palabra de Dios, para que no nos sobrevenga ningún mal. Y de tal manera que cuando el Señor decida venir a este mundo, nosotros podamos ir con Él a morar por toda la eternidad. Entonces, vamos a hacer un resumen. Si usted quiere tomar nota, yo voy a ir lento para que usted lo pueda repasar después en su casa. Una línea de tiempo. Vamos a hacer una línea de tiempo con las advertencias de Dios sobre el castigo por medio de Babilonia y su cumplimiento histórico. Línea de tiempo con las advertencias de Dios sobre el castigo por medio de Babilonia que el pueblo iba a recibir y su cumplimiento histórico. Y ese castigo está centrado en Judá, el reino del sur. Judá, el reino del sur. Porque el reino del norte ya estaba destruido para ese entonces. Bueno, entonces vamos por los periodos de año. Y estos son años aproximados, hermanos. Del 740 al 700 antes de Cristo, tenemos la profecía temprana de Isaías. Isaías, que ya leímos, no lo vamos a volver a leer, lo estoy diciendo para que ustedes tomen nota. 740 a 700 antes de Cristo, la profecía temprana de Isaías, que se encuentra en Isaías capítulo 39 del versículo 5 al 7. ¿Qué hizo Dios allí? Bueno, mandó a Isaías para que advirtiera que los bienes del rey y sus descendientes serán llevados a Babilonia. Es decir, el tesoro del rey y de los descendientes del rey de Judá iban a ser llevados a Babilonia. Isaías 39, del 5 al 7.
Ahí tenemos la profecía temprana. Luego le sigue del 640 al 609 antes de Cristo. Durante el reinado de Josías. Josías fue el último rey justo de Judá. ¿Dónde se encuentra eso? Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 21 y 23, al 23. Nosotros leímos unos cuantos versículos nada más, pero ustedes en su casa pueden leerse los 3 capítulos enteros, del capítulo 21 al capítulo 23 de Segunda de Reyes. Allí habla de la reforma religiosa, pero el juicio ya era inminente por el pecado, por los pecados pasados, especialmente los pecados cometidos a través de Manasés, el rey de Judá, Manasés. 627 antes de Cristo comienza el ministerio de Jeremías, el profeta Jeremías. Eso se encuentra en Jeremías, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Dios llama a Jeremías para advertir al pueblo sobre el juicio venidero. O sea que Dios llama al profeta Jeremías allá en el 627 antes de Cristo, Jeremías 1 del 1 al 3, para advertirle al pueblo sobre los juicios venideros. 605 ahora, antes de Cristo. Aquí hay una profecía clara y contundente contra Judá. Dios usará a Babilonia. Eso se encuentra en Jeremías capítulo 25 del 8 al 11. Profecía contra Judá, donde Dios usará a Babilonia. Jeremías capítulo 25 del 8 al 11. Es decir, que Jeremías declara en estos versículos que Nabucodonosor va a destruir a Judá y va a estar cautivo el pueblo de Dios 70 años en Babilonia. Ahí está la profecía de Jeremías, que vamos a ver que Daniel estaba estudiando esa profecía y estaba contando los años, hermano, porque Daniel era obediente a la palabra de Dios. A pesar de que Daniel, y fíjese esto, ¿no? Si Daniel era una persona y sus amigos temerosas de Dios, ellos sufrieron el castigo, que eran personas justas, sufrieron también el castigo de la nación, siendo justos ellos. Porque los que se desviaron, ¿quiénes fueron? La cúpula, los sacerdotes, el rey, ellos fueron los que se desviaron. Pero el pueblo de Dios indirectamente les cayó también el castigo a ellos, aunque ellos no eran idólatras, aunque ellos eran obedientes a la palabra de Dios, pero no murieron. Fueron cautivos. Aquí hay un comentario. Pastor, ellos también sufrieron las consecuencias, pero sin embargo, la misericordia de Dios nunca abandona a sus hijos. Así cuando es. Sus hijos son fieles, porque Dios les dijo que oraran por la paz de esa ciudad para que ellos tuvieran paz. Dios les había advertido todo lo que iba a pasar, pero también les había dado recomendaciones para que ellos, en medio de ese sufrimiento de salir de su ciudad, de ser tomados cautivos, pero los que eran fieles a Dios, ellos tuvieron, se puede decir, relativamente paz en ese cautiverio. Así es. Dios nunca los abandonó. Es correcto, es correcto. Nosotros tenemos también otro ejemplo, haciendo un pequeño paréntesis, a José. José era una persona justa, temerosa de Dios, y sin embargo todo lo que sufrió, pero Dios tenía un propósito detrás de todo eso. Tenía un propósito. Y lo mismo pasó aquí. Con la gente justa, Dios tenía un propósito.
de dar a conocer en una nación extranjera al Dios verdadero, donde Nabucodonosor reconoce que no hay otro Dios más que el Dios todopoderoso, que es Yahvé, Adonai, Elohim, o Jehová, como ustedes quieran llamarlo. ¿Ve? Pero ¿a través de qué? Del testimonio de Daniel y sus amigos. ¿Ve? Dios siempre tiene un propósito. Sigamos. Entonces, 605 a.C., profecía clara contra Judá, Jeremías 25, del 8 al 11, donde allí Jeremías habla de los 70 años de cautiverio. Luego en el 605, Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2 que leímos, es donde Nabucodonosor toma cautivo a los nobles de Judá, incluyendo Daniel y sus 3 amigos, que es la primera deportación. La primera deportación a Babilonia fue en el 605, eso es Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2, donde entre todo ese gentío que se llevan cautivo a Babilonia va Daniel y sus 3 amigos. La segunda deportación se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo del 10 al 17. Y eso fue en el año 597 antes de Cristo. O sea que la segunda deportación estuvo allí como del 605... 5 años, unos 8 años, unos 8 años de la primera deportación, 8 o 9 años de la primera deportación, se produjo la segunda deportación, donde la segunda deportación fue más severa que la primera. Porque en la segunda deportación destruyeron el templo, destruyeron el muro, quemaron la ciudad, rompieron muchas cosas del templo de Salomón. En cambio, en la primera deportación se llevaron parte de los utensilios intactos a Babilonia, pero en la segunda deportación destruyeron. Luego, en el 586 a.C., Segunda de Reyes capítulo 25 y Jeremías capítulo 39. A ver. La cita de esto que acabamos de hablar ahorita no la dio. La segunda deportación. Segunda de Reyes, capítulo 24, del 10 al 17. Sí, yo lo había dicho, pero no importa, la decimos otra vez. Segunda de Reyes, capítulo 24, del 10 al 17, es la segunda deportación. En el 593, Ezequiel profetiza sobre el exilio. Ezequiel capítulo 21, todo el capítulo 21. ¿Qué anuncia Ezequiel aquí? Anuncia que Babilonia vendrá con la espada a destruir a Jerusalén. Y en el 586 a.C., 586 a.C., ahí se produce la destrucción de Jerusalén. Fíjese que en la segunda deportación hay destrucción, pero no fue total, porque en el 586 a.C., ahí viene la destrucción total de Jerusalén y el templo. Eso se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 25, todo el capítulo 25, y Jeremías, todo el capítulo 39. Nabucodonosor destruye la ciudad y el templo y comienza el cautiverio total. O sea que si quedaba un resto de personas, se lo lleva también para allá. No, Segunda de Reyes 25 y Jeremías 39. O sea, son 2 capítulos. En Segunda de Reyes es el capítulo 25 entero y en Jeremías el capítulo entero del 39. Ezequiel capítulo 21. Sí. Bueno, después en el año 586 al 539 antes de Cristo,
que ya están viviendo en el exilio en Babilonia. Jeremías, que fue llevado también cautivo, el profeta Jeremías fue llevado. Jeremías profetiza la restauración del pueblo de Dios después de los 70 años. ¿Dónde se encuentra esto? En Jeremías capítulo 29, versículo 10. Si lo puede poner, Saúl. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Un solo versículo. Allí el Señor les habla al pueblo de Dios que iba a ser la restauración de su pueblo. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ahí está la promesa de Dios de que después de los 70 años, Dios iba a hacer volver a su pueblo a Jerusalén. Les pregunto, hermano, ¿esto es historia? ¿Sucedió? Sí. Sucedió. Dios cumplió. Y eso nos tiene que llenar a nosotros de una tremenda y poderosa confianza en el Señor. Que cuando Dios promete, cumple. Lo que pasa es que nosotros somos los que no cumplimos con Dios. Y después le exigimos a Dios que cumpla con nosotros. No, hermano. Tenemos que cumplir nosotros con Dios para que Dios cumpla luego con nosotros. No podemos nosotros orar al Señor y pedirle cosas al Señor y pedirle cosas y vivir una vida independiente de Dios, como si Dios no existiera. Nos acordamos de Dios cuando necesitamos algo. Y claro, y después no recibimos la respuesta y decimos, pero ¿y por qué? Antes Dios no me ama. No, lo que pasa es que tú has vivido lejos de Dios. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que vivir cerca de Dios, en armonía con Dios, guardando su palabra, sus mandamientos, sus promesas. Y Dios en su momento, no en el momento nuestro, Dios en su momento va a responder tu oración. Así lo hace el Señor. Te puede responder en el mismo momento, sí, cuando hay urgencia te responde en el mismo momento, pero a veces el Señor se toma su tiempo para ver la fe, tu fe, a ver si tu fe es genuina, si tú vas a seguir confiando en Él, a pesar de que tú le pides la respuesta para hoy y hoy no te la da la respuesta. Y se la pide mañana y mañana no te da la respuesta. Y llega un día que te da la respuesta. En el día menos pensado te da la respuesta. Yo me acuerdo en estos momentos, aquí quiero hacer un paréntesis, una hermana en Argentina, cuando yo estuve en la segunda vez en Argentina, predicando allá en una iglesia, y la hermana dio su testimonio. Ya falleció esa hermana, me dijeron que ya había fallecido, hace poco. Y esa hermana contaba de que ella se había bautizado en la iglesia y que el esposo le hacía la vida de cuadritos para ir a la iglesia. Se burlaba, se reía de ella. Hacía las cosas para que ella llegara tarde o para que no fuera a la iglesia. Y ella simplemente entendía que Dios no había tocado el corazón de su esposo. Por lo tanto, no le hacía la guerra a ella. No le respondía a lo malo con malo, sino que era paciente y oraba. Y oraba por el esposo y oraba por el esposo. Pasaron 10 años, hermano. Y el esposo se entregó al Señor. Llegó a ser el primer anciano de esa iglesia. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? La fe de la hermana fue probada. Y no por un día, no por 2 días. Fue 10 años. Pero ese corazón estaba tan duro que Dios necesitó mucho tiempo para que ese corazón respondiera. Y finalmente respondió, hermano. Esa oración fue contestada. En el tiempo de Dios.
Nosotros queremos apretar un botoncito así como en el microondas y tener la comida caliente en 1 minuto y que la persona le vamos y le hablamos de la Biblia y al minuto ya me quiero bautizar. Eso no es imposible. Puede suceder porque cuando Pedro predicó, ¿cuántas personas se convirtieron a Cristo? Como 3,000. Puede suceder ese milagro, claro que sí. Pero eran personas sensibles porque esas personas a las cuales Pedro le habló eran personas religiosas, eran personas que habían sido bautizadas en el bautismo de Juan, el Bautista. Ya Dios había trabajado en su corazón. Entonces, no creían en Cristo porque no lo conocían, pero cuando escucharon de Cristo, ahí sí mismo se convirtieron. ¿Ve? Dios quiere que nosotros perseveremos en la oración, que estemos en comunión con Él, constantemente. Hoy se repartió una tarjetica. ¿Ustedes recibieron la tarjetica esta mañana? ¿Todos la recibieron? Esa tarjeta, hermano, no es un simple papel nada más que se entregó para... No, es para que usted ponga el nombre de una persona querida de ustedes. Un hermano, un familiar, un amigo, alguien que ustedes conocen. Ustedes deben conocer en el ambiente suyo de trabajo o si están estudiando, a un vecino, un familiar que se encuentre en el área. Yo sé que ustedes pueden tener familiares lejos de acá, pero a esos familiares nosotros no lo vamos a poder alcanzar, digamos, para ir a visitarlo, como estamos haciendo las visitas. Pero si ustedes ponen ese nombre, 1, 2, 3, 5, y si tiene 10, pida otra tarjeta y se la damos para que ponga 10 nombres, si es posible. Y comience a orar por esas personas. Y pedirle a Dios que la quiere ver aquí en la iglesia. Usted de vez en cuando invítela. Mira, hoy es sábado, voy para la iglesia. ¿No te gustaría acompañarme? No, déjame, yo estoy aquí, que tengo trabajo, que tengo esto. No. Tranquilo. Siga orando. Siga orando. Y un día el Señor le va a sorprender con el milagro de que esa persona le va a decir, quiero ir a la iglesia. Pero pongamos a prueba a Dios. Oremos al Señor. Y dice que la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Pongamos a prueba a Dios. Pongamos ese nombre ahí. Comencemos a orar. Esta hermana esperó 10 años. Y sin embargo, la persona logró entregar su corazón a Cristo. Ahí está. Había otro caso que ya lo conté, lo voy a contar de nuevo porque entra también en la misma iglesia donde iba. Quien estaba recibiendo los estudios era la esposa. Y el señor, el esposo, eran ya retirados. Los hijos ya estaban fuera de sus casas, viviendo sus vidas, sus matrimonios. Ya eran personas ya de más de 70 años. 70 por ahí, 72 años. Y la señora recibía los estudios. Y la hermana que le daba los estudios le decía, ¿quiere usted venir? No, dice, no. Y él iba, se encerraba en su cuarto, aparentemente se encerraba. Dejaba la puerta abierta un poquito y escuchaba las lecciones de la fe de Jesús. Y después de un tiempo, 3 meses, 4 meses, lo que duró el estudio, porque esta hermana venía una vez al mes, una vez a la semana, le dice, bueno, usted decide si usted quiere bautizarse, si quiere que la bautice para ser parte de la iglesia. Y ella dice, sí, dice, yo quiero bautizarme, yo ya sé, el día del Señor es el sábado, del diezmo, del estado de los muertos, de la venida de Cristo, todo, ya había aprendido todo eso. Y dice, sí, yo quiero bautizarme. Y de ahí sale el esposo y le dice a la hermana, yo también quiero bautizarme. Y se bautizaron los dos. Y pidieron bautizarse en un río
pequeño, ¿no? No un río grandísimo, un riachuelo en las montañas de Córdoba, de entre las rocas, unas rocas tremendas, el agua cristalina que uno veía al fondo ahí, las rocas ahí se bautizaron ellos. Y después el Señor, cuando yo estaba predicando allá, me dice, Héctor, dice, yo quiero predicar, pero necesito de tu ayuda. ¿Tú me podrías ayudar a preparar un sermón? Dice, con gusto, ¿cómo no? Y se predicó 2 sermones, hasta donde yo pude, porque ya después me vine para acá y ya no lo vi más. Y ya era una persona ya grande, ya tendría, él se bautizó de 72 años y yo lo conocí como 5 o 6 años después, así que tendría como 76, 78, no sé. Pero a él le nació predicar de corazón. Dice, pero yo no sé cómo armar un sermón, ¿tú me podrías ayudar? Digo, sí, cómo no. Y a veces me regañaba. Y le diga, ponga esto. Dice, no. Dice, ¿y por qué? Le decía yo. No, dice, porque ese es Héctor que está predicando. Ese es el pastor Héctor que predica. Y quiero predicar yo, dice, con mi palabra. Pero para que ustedes vean cómo obra el Señor en las personas. Pero para eso tiene que haber una oración de que el Señor va a responder. Ponga el nombre de esas personas y vamos a ver milagros aquí en esta iglesia. Así que vamos a seguir avanzando. Habíamos quedado entonces en destrucción de Jerusalén y el templo, Segunda de Reyes capítulo 25 y Jeremías 39. Luego quedan dos puntos más. 586 al 539 a.C., en el exilio en Babilonia. Jeremías 29:10, que ya lo mencionamos. Dios promete restauración después de los 70 años. Y finalmente, en el 539 a.C., Ciro de Persia conquista a Babilonia. Y ya eso se encuentra en Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 4, donde se da cumplimiento de la profecía y comienza el regreso de los exiliados. Es decir, el reino de Babilonia se cayó. Esdras, capítulo 1, del 1 al 4. Bueno, ¿todavía tenemos un tiempito más o paramos por aquí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno, porque ahora viene una parte muy interesante. Bueno, entonces, vamos a hacer un resumen bien resumido. Los puntos claves aquí es que Dios llama a Babilonia, es decir, a Nabucodonosor, mi siervo. Eso lo vimos en Jeremías 25:9, indicando que aunque Nabucodonosor era un rey pagano, Dios lo usó como un instrumento de juicio. A pesar de las advertencias, el pueblo de Dios persistió en su idolatría y en su rebelión contra Dios. Los profetas como Jeremías, Isaías y Ezequiel son claves para entender el mensaje de Dios antes y durante y después del exilio, que es todo lo que vimos. Ahora vamos a ver un detalle muy importante aquí. Y acá les advierto que hay una división entre cristianos y entre cristianos adventistas. Están los adventistas del séptimo día y están los ocultos davidianos adventistas de la vara del pastor, que están infiltrados dentro de la iglesia adventista. Y ellos interpretan en forma, como dice allí, segunda de Pedro 3:16, una interpretación torcida de las escrituras. En este capítulo que vamos a ver aquí. Pero es importante de entenderlo correctamente bien. ¿Qué dice en segunda de Pedro 3:16? Dice que hay un grupo de indoctos y de inconstantes que tuercen las escrituras para su propia perdición. Y aquí tenemos ese grupo oculto que es real y que existe dentro de muchas iglesias adventistas que están así en oculto.
ellos se creen los verdaderos y genuinos adventistas, pero si están en oculto, hermanos, ¿ustedes creen que siguen a Cristo? ¿Cristo se manifestó en forma oculta? Él se dio a conocer en forma pública. Él se reveló. Tiene un libro que se llama Revelación, la revelación de Cristo. ¿Y ese libro cuál es? El de Apocalipsis. Cristo predicó en el día. Él nunca se ocultó. Él nunca le dijo una verdad a los discípulos y otra verdad al pueblo. No, era la misma verdad. Habló en parábolas, sí, para exigirle a la gente que se pusiera a pensar, que se pusiera a meditar, no así en forma liviana. Las cosas de Dios no se pueden tomar en forma liviana. Pero estos hermanos, desafortunadamente, están muy equivocados e interpretan este pasaje de Ezequiel, capítulo 9, del versículo del 1 al 8, de una manera equivocada. Y la manera que ellos la interpretan es que la conversión, escuche bien esto, que la conversión de la iglesia es a la fuerza de una matanza. Si tú no te haces davidiano del séptimo día, te cortamos la cabeza. Así actuó Cristo cuando hizo su vida ministerial en la tierra. ¿Forzó a alguien a que se convirtiera? Él hizo el llamado. Los que lo escucharon alcanzaron salvación y los que no, las consecuencias las van a recibir ellos después porque no escucharon la voz de Dios. Pero estos infiltrados, ellos, por ejemplo, hay un caso en la historia acá en Estados Unidos de un tal David Koresh que tenía armas de guerras en la iglesia para convertir a los otros adventistas a inconversos. ¿Dónde dice eso en el Evangelio? Que hay que hacer una matanza. Ellos se agarran de este pasaje que vamos a leer ahorita. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 9, son 8 versículos. Lo voy a leer yo para hacerlo rápido, porque se nos va el tiempo. Ezequiel, capítulo 9, versículo del 1 al 8. Dice así. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano y entrados se pararon junto al altar de bronce. El altar de bronce es el altar de sacrificio. Y la gloria de Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad y por el medio de Jerusalén y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, a los que no tienen la señal en la frente, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdones a vuestro ojo ni tengas misericordia. Matad a viejos, a jóvenes y vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, es decir, el sello de Dios, no os acerquéis. Y comenzaréis ¿por dónde? Por el santuario, por la casa de Dios. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando su furor sobre Jerusalén? Obviamente que no. Bueno, ya hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Es decir, que aquí hay una orden de Dios
donde hay personas, esos varones, aparentemente ángeles, supuestamente, que están listos para matar a diestra y a siniestra, pero deja vivo a quienes, a los que tienen el sello de Dios, a los que han sido fieles a Dios. Y quién sabe quién es fiel a Dios y quién no. ¿Quién puede determinar quién es fiel a Dios y quién no es fiel? ¿Quién? Solo Dios. Solo Dios es el que puede determinar quién es fiel a Él y quién no. Y Dios es el que pone el sello. Un sello invisible en las personas. Ese pasaje se cumplió con Nabucodonosor. Pero estos hermanos dicen que eso está para el futuro y que entonces la iglesia adventista o se convierte a davidiana o si no la matan. Dios no actúa así. Esa actuación de Dios fue en el pasado. El pueblo de Dios se rebeló, idolatró, se fue con otros dioses y Dios usó a Nabucodonosor y su ejército para cumplir lo que dice Ezequiel del 1 al 8. Eso se cumplió en el pasado. En el futuro, Dios va a tener que sellar también a su pueblo con el sello del Dios vivo. ¿Dónde encontramos eso? En Apocalipsis capítulo 7, versículo del 1 al 5. Allí está el sellamiento del pueblo de Dios del último tiempo. El Señor nos sella todos los días. Todos los días nosotros estamos siendo sellados. A ver, hay un comentario aquí. Tenemos que aclarar algo. Pastor. Sí, a ver. Sí, de estos grupos, pastor, de la vara del pastor, aclaremos que no pertenecen a la iglesia adventista. Ellos salieron de la iglesia adventista. David Koresh tampoco pertenecía a la iglesia adventista. Estas personas no pertenecen a nuestras congregaciones. Ellos se alejaron con sus propias ideas, pero no son adventistas. No son adventistas. No, ni la vara del pastor tampoco. Exacto, pero se infiltran con nosotros. Sí, se infiltran con nosotros y en otras iglesias, pero no son adventistas. No son adventistas, obviamente, son ocultistas, porque ellos no dicen lo que son. Sí, ellos se mezclan en las iglesias y siembran sus ideas de poquito en las personas. En las personas, cuando encuentran a un hermano débil en la fe, van y le dan una historia ahí y se lo llevan para su grupo. Sí, pero nomás quería aclarar eso. Correcto. Si alguien en las redes sociales que entiendan que no pertenecen. No pertenecen, no son adventistas, pero se infiltran dentro de la iglesia adventista, pero ellos se autodenominan los genuinos adventistas. No son adventistas, no pertenecen a la iglesia, pertenecen a su grupo. Incluso ellos cuando diezman, no diezman para la iglesia, diezman para el grupo de ellos. Y dan doble diezmo además. Y son fieles al error, a la mentira. Y entonces tergiversan las escrituras de una manera increíble. Y una de esas tergiversación es esta de Ezequiel, capítulo 9, versículo del 1 al 8. Eso se cumplió en el pasado y Dios lo cumplió a través de Nabucodonosor, dándole su merecido al pueblo que se volvió rebelde, que se volvió idólatra, que se volvió injusto y que no escuchó la voz de Dios y la advertencia de Dios que le vino advirtiendo 140 años antes de que sucediera. Imagínense con cuánto tiempo de antelación Dios le vino advirtiendo al pueblo de Dios que se volvieran a los caminos de Dios. Y el pueblo no escuchó. Y entonces Dios le manda a Nabucodonosor como un instrumento de castigo, pero
dejó con vida ¿a quiénes? A los que tenían el sello de Dios, a los que tenían la marca en la frente. Dios se encargó de marcarlos y de cuidar de esos que estaban sellados. Y en el tiempo del fin va a ser lo mismo. Dios va a sellar a su pueblo. A nosotros nos va sellando, pero cuando venga el juicio a los vivos, si es que nosotros vamos a estar vivos para ese entonces, yo pienso que sí, porque el juicio a los vivos está muy cerquita, muy próximo, por todas las señales que se dan en el mundo. Sabemos que la venida de Cristo está muy cerca. Además, está muy cerca para nosotros, porque nosotros no somos eternos. En cualquier momento nos puede sorprender la muerte. Y si nos sorprende la muerte, Cristo está ahí, enseguida va a venir. No, ya uno muerto no sabe cuánto tiempo pasó. Es como, para Dios es como dice allí Pedro, 1000 años es un día y un día es como 1000 años para Dios. Y el muerto nada sabe, por lo tanto el que se murió y luego se despierta, ¿qué va a saber si pasaron 1000 años, 2000 años? Cuando se despierte Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo o el apóstol Juan, y se despierta y ve a Cristo allí, recibiéndolo. Él no va a pensar, ¿y cuántos años pasaron? No, no va a decir eso. Ni los va a sentir tampoco. Para él habrá pasado un día, como una noche, así cuando uno se acuesta en la noche y se levanta en la mañana, pasó una noche. Bueno, así va a pasar con las personas que estemos muertos o no. Entonces, el punto es que Dios en su momento va a sellar a su pueblo en vida, para que cuando venga el destructor, no destruya al pueblo que está sellado. Lo que pasó en Babilonia, lo que pasó aquí en ese momento histórico que hemos vivido, y esto de Ezequiel se cumple con Nabucodonosor. Incluso hay citas de Elena G. de White donde nos reafirma lo que yo estoy diciendo, de que Ezequiel, capítulo 9, del versículo 1 al 8, se cumplió en ese tiempo, del 600, que fue 605, que fue la primera deportación, hasta el 500, hasta el 539. Entonces, vamos a hacer un resumen, porque ya la hora se nos fue rapidísimo. Vamos a hacer un resumen de Ezequiel, capítulo 9, versículo del 1 al 8, que ya lo leímos. Entonces, primero viene hay una visión de juicio. Dios llama a 6 varones ejecutores del juicio, con armas destructoras para castigar la ciudad, y entre ellos hay un varón vestido de lino que lleva un tintero de escribano y marca o sella en la frente a los justos, a los que gimen y claman por las abominaciones cometidas en la ciudad y en el templo. Es decir, hay gente que está diciendo, hay injusticia, se están haciendo cosas malas en la iglesia, se están haciendo cosas contrarias a Dios en el pueblo de Dios. Esa gente está triste, está clamando, está gimiendo, está sufriendo. Bueno, a esa gente honesta, temerosa de Dios, fieles a Dios, Dios los sella. Y entonces, a quienes no tienen el sello, a los que no tienen la marca en la frente, son muertos sin piedad. El juicio comenzó por el santuario, por el templo. Ezequiel observa con horror la matanza y clama por misericordia. El punto 2 de Ezequiel, capítulo 9, del 1 al 8, dice que el juicio eminente sobre Jerusalén, relación con la destrucción por Babilonia. Este capítulo, Ezequiel 9, del 1 al 8, es una visión simbólica, pero representa la realidad espiritual detrás del juicio físico que vendría a través de Babilonia. La ciudad había llenado la medida de su pecado, idolatría, injusticia, corrupción en el templo, y Dios decide purificarla. Aunque Babilonia no se menciona, es el instrumento humano del juicio que utiliza Dios. La corrupción en Jerusalén justificó su caída.
la idolatría, la violencia, la profanación del templo, todo eso justificó la caída del pueblo de Dios. Dios muestra que el juicio es espiritual antes que físico. Vamos ahora al sello en la frente, la protección para los fieles. Esto recuerda al paso de la muerte en Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? Cuando el pueblo de Dios iba a salir de Egipto. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Cuando Dios dio la orden a Moisés salir de Egipto, ¿qué usó el Señor como señal? ¿Se olvidaron? La sangre del cordero en el dintel de la puerta. Así como había una señal clara y contundente de protección para el pueblo de Dios, también aquí en Ezequiel, Dios pone una señal en la frente a los fieles de Dios. Aquí los justos son marcados para ser preservados del juicio, lo que indica que no todos serán destruidos, sino solo los que habían participado en la corrupción. Representa la fidelidad en medio de una sociedad corrupta. Es decir, los que son sellados representan la fidelidad en una sociedad corrupta. Y hoy Dios nos llama a nosotros, que nosotros debemos representar como hijos de Dios, como pueblo de Dios, fidelidad a Dios. Que hay un pueblo fiel a Dios. Entre un mundo que ustedes saben cómo este mundo está corrompiéndose cada día más y yendo a la perdición. Entonces nosotros debemos representar los fieles a Dios, los que obedecemos a Dios, los que nos distinguimos por guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús, como dice Apocalipsis. Entonces ese pueblo va a ser preservado por Dios. Que venga lo que venga, Dios cuidará de su pueblo. ¿Van a caer las 7 plagas postreras? Sí, pero Dios preservará a su pueblo. ¿No cayeron 10 plagas en Egipto? Los egipcios pasaron hambre, no tenían agua para tomar, pero el pueblo de Dios tenía todo. Lo mismo va a pasar al final, hermano. Cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios cuidará de su pueblo. ¿Tendremos algunas restricciones? Es posible, sí, pero no vamos a desfallecer, porque Dios nos cuida. Entonces, los sellados representan la fidelidad en medio de una sociedad corrupta. Así nosotros debemos representar la fidelidad dentro de un mundo que va corriendo a la perdición. Dios distingue a los suyos porque les pone un sello. Entonces, comienza el juicio ¿por dónde? Por el templo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice algo similar. Que el juicio a los vivos, vamos a verlo, que el juicio de Dios comienza ¿por dónde? Por la casa de Dios. Ahí está, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será el juicio? Aquí en este pasaje de Daniel estamos viendo que va a ser la perdición, va a ser la muerte. Pero Dios siempre va a cuidar de su pueblo. Esto también se conecta con la profanación del templo por líderes corruptos, los que justificó su destrucción en el año 586 a.C., que hemos analizado. El cumplimiento histórico de Daniel en el 586 a.C. Tiene su conexión con Babilonia, aunque este pasaje no menciona de Ezequiel capítulo 9, versículo 8, no menciona directamente a Babilonia, pero simbólicamente describe el juicio divino que se estaba ejecutando o que se estaba próximo a ejecutar. El instrumento visible de este juicio fue precisamente la invasión babilónica que destruyó a la ciudad. Ezequiel estaba profetizando desde el exilio ya en Babilonia
y estaba explicando a los exiliados que el juicio aún no había terminado y que Jerusalén iba a caer. Nabucodonosor invade y destruye a Jerusalén. El templo es quemado, los muros son derribados, el exilio a Babilonia se intensifica, tal como Dios se lo reveló a Ezequiel y a Jeremías. Se cumplió perfectamente la palabra de Dios. Si se cumplió la palabra de Dios en el pasado, ¿qué podemos decir de la palabra de Dios que falta para cumplirse en el futuro? ¿Qué dirían ustedes? A ver. ¿Tendremos confianza para creer que lo que se está por cumplir se va a cumplir? Claro que sí, porque nosotros vemos a través de las Escrituras la fidelidad y precisión de Dios en el cumplimiento de su palabra. Si lo cumplió en el pasado con precisión, lo va a cumplir en el futuro con precisión. Y esto nos debe alegrar, porque el que dijo, vendré otra vez, ¿qué va a suceder? Va a venir en majestad y gloria. Y quiera Dios que nosotros estemos también allí presentes cuando el Señor se manifieste. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar el himno 550 porque el Santo Sábado ya se fue. Le voy a pedir a la hermana